Hola, es un gusto volverte a ver. Hoy vamos a ver la clase 230 de la Academia de Desarrollo de Vida, titulada Creciendo en la Oración. En el nivel anterior dedicamos una clase a hablar de la oración. Ahora vamos a ver o estudiar la oración también desde otro punto de vista. Como introducción, quiero invitarte a que leas Job capítulo 22 del 27 al 26. Job dijo estas palabras: orarás a él, hablando de Dios, y él te oirá, y tú pagarás tus votos, determinarás una cosa, y ésta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¡Qué maravillosa palabra! Orarás a él. Job es un extraordinario ejemplo a seguir. La Biblia dice que Job había descubierto un tesoro. En Job capítulo 8, el versículo 5, está probablemente uno de los textos bíblicos más hermosos que nos enseña devoción. Dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si tienes la oportunidad de tomarte un tiempo y leer el contexto de estas dos citas bíblicas, advertirás dos cosas importantes. Uno, Job estaba bendecido de todas las maneras posibles y sabía lo que era estar completamente prosperado. Tanto así que el mismo comienzo del libro de Job, en el capítulo 1, del verso 1 al 5, la Biblia dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes, en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y escucha esta parte: y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job es un ejemplo de devoción, es un ejemplo de oración, es un ejemplo de prevenir en la oración males futuros. ¡Qué precioso ejemplo! La primera cosa, entonces, puedes imaginarte un Job rico, bendecido, prosperado, con una familia hermosa. La Biblia habla también de la esposa de Job, riquezas, propiedades, ganados, criados. Pero era un hombre que se levantaba de mañana y ofrecía. Así que la primera cosa que advertimos es: uno, Job estaba prosperado. Pero la segunda cosa, y la que quizás que es más importante, Job tenía una vida de oración muy comprometida. Y esto nos puede confrontar, porque nosotros podíamos decir, sí, lo más sanamente que se pueda, que Job tenía la vida que todos soñamos tener algún día y por la que quizás estamos orando, aunque sea algunas veces. Pero la Biblia nos enseña que Job ya tenía esas cosas, y aunque las tenía, oraba de forma comprometida. Espero que logres ver el punto. Nosotros no nos acercamos a Dios para tener la vida que tiene Job. No solo su prosperidad, sino que tenemos que imitar la vida devocional de Job, su vida de oración. Con razón, Dios incluso mostró orgullo por Job.
Job era su amigo y por eso Job pasaba tiempo con Dios. La vida de Job es quizás el anhelo de muchos, pero antes de anhelar las cosas temporales, anhelemos la amistad con Dios. Entonces, esta clase es una clase que pretende afirmar y profundizar un poco más acerca del tema de la oración. Cuando comenzamos nuestra relación con Dios a través de Cristo, empezamos a desarrollar una relación de amor con nuestro Padre, porque la venda que teníamos es quitada por Cristo y ahora podemos ver cuán apartado estábamos de Él y de su amor. Es así como empezamos una carrera espiritual, donde sí, vamos muriendo gradualmente a lo de nosotros y vamos permitiéndole a Dios que Él tome el control. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que Dios tome el control y viva en nosotros y a través de nosotros? Pues una manera sencilla es considerar que tenemos que orar, orar y orar. Nosotros estamos llamados a orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, del 17 al 18 dicen: orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Como podemos observar, es un imperativo. Orad sin cesar es una orden, es una instrucción. No implica que quieras hacerlo, no implica que a veces pienses que no puedas hacerlo. Es una orden. Y mayor que Job, pues la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo a solas con Dios orando. Mateo 26, del 36 al 44. Y si el Señor lo hacía, creo que nosotros no tenemos otra oportunidad, sino que debemos dejar las excusas y debemos hacerlo. La oración puede ser clasificada desde unos puntos de vista muy particular, nuevamente en 3 tipos, igual como los 3 niveles de la oración que vimos en el nivel 100. Las oraciones que hacemos pueden tener enfoques dependiendo de la necesidad y de la situación específica que se requiera. Se podría decir que dependiendo de la circunstancia, hay un tipo y un carácter, esto es muy importante, en la oración que debe ser comprendido por cada discípulo de Cristo y debe ser ejercitado. No se debe orar igual por todo y para todo. En el mundo espiritual se requiere desarrollar entendimiento acerca de lo que significa la oración eficaz del justo, ya que la Biblia dice que la oración eficaz, es la que puede mucho. Santiago 5 del al 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. La oración puede mucho. Espero que puedas creerlo en tu corazón y ser obediente a este protocolo del reino de Dios. La oración es algo que el Señor da por descontado, que tú vas a practicar todos los días como Job. Desde este punto de vista, buscando la oración eficaz, podemos definir un primer enfoque. El primer tipo de oración es la oración de misericordia. La misericordia es un sentimiento de pena o compasión por los que sufren. Ese sentimiento impulsa a ayudarles y a aliviarles las cargas en determinadas oraciones. Pero más allá de este concepto del diccionario, la misericordia es una virtud que nos impulsa a ser benévolos en el juicio o el castigo. Es decir, cuando toca juzgar y castigar, la misericordia nos hace ser benévolos. Es interesante porque es un atributo especial de Dios.
No es un atributo absoluto. Nosotros, los seres humanos, también hacemos uso de misericordia y es un llamado de Dios a que hacemos uso de misericordia. De hecho, el Señor dice: misericordia quiero. Es decir, nosotros debemos ser misericordiosos. Pero es un atributo de Dios no absoluto porque es compartido por los seres humanos también. Pero siendo un atributo de Dios, en ese orden, Él ejecuta la misericordia, perdonando los pecados y las miserias de cada criatura, entre esos, por supuesto, nosotros. Entonces, cuando hablamos de un primer enfoque de la oración basado en la misericordia, estamos hablando de una oración, orar es hablar, dirigida hacia Dios con un tono de voz y un lenguaje hablado que se caracteriza por ser dócil. Se cita la palabra de Dios con mucho énfasis en el amor, en su compasión, en su benevolencia y en su paciencia. Normalmente podríamos visualizar este tipo de oración como que se ejecuta de rodillas, postrados en señal de humillación. Y entonces pedimos a Dios por su favor o su intervención, haciendo énfasis en cosas que no merecemos. No merecemos, porque de eso va la misericordia. Una oración tipo de misericordia se puede encontrar en el Salmo 86, del 1 al 17. Puedes ver a David allí haciendo una oración donde incluso cita y pide la misericordia de Dios de una forma reiterada, y te darás cuenta que en la lectura se puede notar esta docilidad y esta suavidad y ese temor reverente con lo cual se hace una oración de misericordia. Para desarrollar profunda y eficazmente este tipo de oración, es conveniente, muy conveniente, leer y citar la mayoría de los salmos. La oración de misericordia es una oración eficaz en su nivel y en su ámbito específico. La oración de misericordia hace un énfasis en nuestra rendición y aceptación de que estamos pidiendo cosas que no merecemos. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Dios no es, cuando Dios es misericordioso, Dios, por así decirlo, espero que me dé a explicar, no es justo para nuestro bien. Dios aparta su justicia, nos merecemos justicia, juicio y condena, pero nosotros apelamos a su atributo de misericordia, que dice que es más grande que los cielos, según el Salmo 108:4, y que va de la eternidad hasta la eternidad, Salmo 103:17. Una oración de misericordia incluye humildad en su realización. Otro ejemplo muy hermoso de este tipo de oración se encuentra en Daniel capítulo 9, del versículo 3 al 19. Este tipo de oración es maravillosa y, como siempre necesitaremos la misericordia de Dios, nunca debemos dejar de practicarla. Así que te regalo la primera palabra clave de esta clase. La primera palabra clave es misericordia. Hay un segundo tipo de oración, un segundo enfoque que tiene que ver con la intercesión, oración intercesora. La intercesión es la acción o efecto de interceder, realizando, escuche bien, acciones de mediación, arbitraje, conciliación entre Dios y un tercero preferiblemente. Ezequiel capítulo 22 verso 30 dice: Dios dice, y busqué entre ellos, hablando de los hombres, dice que buscaba hombres que hiciesen vallado y se pusiesen en la brecha delante de mí, escuche, a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo encontré. Un ejemplo tremendo de esto que viene a mi memoria ahora es Abraham pidiendo por Lot en Sodoma y Gomorra. Podrás revisar esto en el libro de Génesis. Él hace una oración intercediendo a favor de Lot y la familia de este, que estaban en Gomorra, y Dios le había revelado a Abraham que la ciudad sería destruida. Como usted puede ver en el texto que hemos citado de Ezequiel, se puede ver que Dios está buscando gente que se pare en la brecha.
Eso hace referencia a estar de pie. Estar de pie. Quizás usted y yo podamos pensar que es un mero detalle posicional, pero la verdad es que habla de un impulso, habla de un carácter, habla de otra actitud. Es un énfasis distinto. Denota una expresión de tomar autoridad. La oración intercesora es una oración que sin dejar, escuche bien, de considerar la misericordia, porque nunca la podemos dejar de considerar, sin dejar la misericordia, comienza a considerar la justicia de Dios y la autoridad de Dios sobre el creyente y el discípulo de Cristo. En esa oración también se cita la palabra y las promesas escritas, pero se ejerce un nivel de fe, yo diría, más amplio y más maduro. Se profetiza, se le habla a las circunstancias exaltando la grandeza de Dios, se considera su poder, su omnisciencia, su omnipresencia, su gloria, su majestad. Normalmente cuando realizamos una oración intercesora, nos paramos sobre la brecha, y eso puede ser el problema, la grieta, aquello que está fallando. Eso puede referirse a la circunstancia, al problema, el desafío, la necesidad, la situación o incluso la condición de una persona. Nos paramos sobre el problema no se para sobre nosotros. Se ora en una posición de más autoridad. No oramos desde la angustia ni del temor, sino que oramos sentados en posiciones, dicen, lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te estás dando cuenta? Ya no estamos postrados espiritualmente hablando, estamos de pie sobre la brecha. Y allí nosotros exaltamos la majestad de Dios. Nos paramos sobre la circunstancia, sobre ese desafío, y tomamos ese lugar de mediador en el nombre de Jesús. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Pero Cristo vive en nosotros y vive a través de nosotros. Y aunque nosotros no seremos intercesores ni mediadores, hacemos el ministerio y cumplimos la función en el nombre de Jesús. Es interesante esto y hay que tenerlo muy claro. Un intercesor proclama las promesas de Dios por sobre la situación específica. En una oración de intercesión hay amor, claro que sí, hay misericordia y compasión, pero también se declara la justicia y los juicios de Dios. Hay poder, hay milagros, hay transformación, hay intervención sobrenatural y prodigiosa. Por ello, un tipo de oración intercesora incluye alabanzas de júbilo, alabanzas de guerra, alabanzas de autoridad. Y eso acompaña el desarrollo eficaz de este tipo de oración. Una oración intercesora se caracteriza por una conversación con Dios donde solicitamos algo que se merece por medio, escuche, de la justificación obtenida por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestro carácter y posición de hijos nos da el derecho y la autoridad de participar y reclamar las promesas de Dios para con los hombres. Este nivel de oración se basa en una fe y en una certeza de que Dios en su justicia está en control de los motivos de nuestras oraciones por la autoridad que nos ha sido entregada por la sangre de Cristo. Y que todo viento y tempestad se someterán a Dios y su palabra, porque así Él lo prometió. Puedes ver Marcos capítulo 4, 35 al 41. Una oración, ejemplo o modelo de oración intercesora es la que el Señor Jesucristo realizó en Juan capítulo 17, del versículo 1 al 26. Es una de mis oraciones favoritas, porque en esa oración el Señor Jesucristo intercedió incluso por aquellos que iban a creer
por causa de la predicación de los apóstoles, y esos de alguna manera sí nos incluye a nosotros. Así que podemos ver a Cristo orando incluso por ti y por mí allá en Jerusalén, en Tierra Santa, hace 2000 años. El tercer tipo de oración tiene otro enfoque mayor, más alto y más específico, y es la oración de guerra. Antes de especificar sobre las oraciones de guerra, observe el hecho de que vamos de la misericordia a la intercesión y ahora de la intercesión a la guerra. Con ello, queremos precisar que el carácter y el lenguaje hablado y gestual y corporal son distintos en cada enfoque de cada oración. La Biblia nos enseña que somos soldados de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 4. Ahora imagínate, tú ejerces un rol de soldado para pelear. Somos soldados y el soldado va a la batalla. El creyente y discípulo debe desarrollarse espiritualmente. Y no es desconocido que estamos en una guerra espiritual y que nuestros enemigos no son carnales. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Nosotros estamos en el deber de guerrearle al enemigo para que sus planes no se cumplan, empezando para que no se cumplan en nosotros mismos y no darle lugar a él, al enemigo, en nuestras vidas, ni privadas, ni familiares, ni en la iglesia, ni en ninguna otra persona o cosa que esté en conexión con nosotros. Por eso encontrarás en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18, algo que todo soldado de Cristo debe tener, y es un equipamiento. Ahí escucharás acerca de la armadura de Dios, y ahí te regalo la segunda palabra clave de esta clase. La palabra armadura. La palabra armadura es la segunda palabra clave de esta clase. En Efesios 6, 10 al 18, verás que tenemos al cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el casco y la espada. Espero que no sea desconocido para ti el tema de la armadura de Dios. Y como dice la Escritura, que tenemos que ponernos la armadura de Dios. La armadura. ¿Por qué? Porque somos soldados. Estamos en una guerra espiritual. Cuando usted acepta por la fe que es salvo, entonces viene sobre usted y sobre mí una autoridad en Cristo, y somos equipados con la armadura de Dios para vencer en la guerra espiritual que hay alrededor de nosotros. Solo tienes que apropiarte por fe y en obediencia de las promesas de Dios y las promesas que Él ha establecido en su palabra. Hay que parémonos pues en la brecha frente a Dios y en el nombre de Jesucristo a favor de la tierra. Eso significa que no hay cosa sobre la creación que no podamos, por la cual no podamos intervenir y guerrear. Esto es una de las cosas que Dios demanda de nosotros, ya que se nos ha dado autoridad por medio de Jesucristo. Recuerda, cuando hablamos de guerra quizás puedes sentir algo de temor, pero el Señor nos ha dicho que el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Así que estamos en medio de una guerra. La Biblia establece en 2 de Corintios 6:1 que nosotros somos colaboradores de Dios. Es decir, que somos hijos de Dios
Y por eso debemos estar dispuestos a desarrollar todos los ministerios que el Señor decida para nosotros y colaborar con sus planes y sus propósitos para que sean hechos aquí en la tierra. Por tal motivo, una de las primeras cosas que nosotros como militantes del ejército de Cristo debemos aceptar y firmemente reafirmar es que Satanás y todas sus huestes fueron vencidas por Cristo en la cruz del Calvario. Al ofrecerse Jesucristo por amor a nosotros, cortó de una vez y para siempre las ataduras que teníamos. Cuando decidimos seguir a Cristo, entonces se inicia una batalla y nosotros participamos de ella. Por eso nosotros sabemos que lo que la Biblia dice se ha cumplido. Consumado es, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, como dice 2 de Corintios 2:11. Entonces, como buenos soldados, debemos conocer al enemigo, cómo opera, para entonces derrotarlo en el campo de la batalla de la oración de guerra. La palabra escrita de Dios es el arma, es la espada, como dice en la armadura de Dios, dada a sus siervos para luchar, para tomar la avanzada, ir al frente y derrotar por medio de esta al diablo y a sus huestes. Por ello es necesario desarrollar como discípulos de Cristo un carácter fuerte en la oración para hacer retroceder al enemigo, y esa es la oración de guerra espiritual. Por tanto, la oración de guerra es una oración de confrontación, y esta es la tercera palabra clave que te regalo. Confrontación, tercera palabra clave de esta clase, confrontación. La confrontación debe ser enérgica, con autoridad, con decisión, con firmeza, con contundencia. Al hacer una oración de guerra se usan las armas del Espíritu y se toman estas armas con determinación para enfrentar con autoridad al enemigo de nuestras almas. Para ello, un carácter diferente, de la misericordia a la intercesión y de la intercesión a la guerra. Es un carácter diferente. Es necesario que entendamos esto y lo pongamos en práctica. Es una oración, la oración de guerra es una oración en un tono fuerte. No hay duda, no hay llanto, hay autoridad. Es firme, se requiere la firmeza. El lenguaje corporal, gesticular es también como de guerra. En la guerra no se pide ni se da misericordia, sino que la justicia de Dios es enaltecida. El poder del Señor y su autoridad cobran relevancia y se logra despojar al enemigo de toda posesión e influencia sobre nosotros. Así que espero que puedas tomar algo de esta clase y vivir la oración desde estos tres enfoques: de la misericordia a la intercesión y de la intercesión a la guerra. Son tres enfoques. Como conclusión, podemos decir que nosotros tenemos toda nuestra razón de vivir en Dios y en su palabra. Colócate la armadura de Dios. Para ese fin ha sido revelada en la Escritura. Nunca temas, porque el Señor y Salvador está contigo, como ha prometido en Mateo 28:20. Recuerda que debes meditar y aprender versículos de la Escritura. De esta manera los usamos sin temor y con autoridad, porque Dios nos ha dado esto por medio de Jesucristo, para que al final nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me será dada, o me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ejercítate en estos tres niveles o enfoques de la oración. No te ejercites solo en el de la misericordia. Desarrolla tu oración intercesora y tu oración de guerra. Conviértete en un cristiano maduro y completo.
ejercitando la fe en toda su dimensión, ejercitando la oración en toda su dimensión. Equípate con todas tus herramientas espirituales y vive con libertad la vida de propósito y de bendición que Dios tiene para ti. ¡Qué bendición! Hemos llegado al final de esta clase. Estamos súper contentos que puedas perseverar y seguro nos vamos a seguir viendo en alguna otra clase de la Academia de Desarrollo de Vida Online.